Buen día, hoy día vamos a estudiar el libro de Números, el capítulo 12 y el título es María y Aarón murmuran contra Moisés. No sin antes vamos a leer primero estos textos bíblicos. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara lo haré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazeroth y acamparon en el desierto de Parán. Bueno, nuestra lección comienza con Miriam y Aarón molestos con su hermano, o sea, están molestos con Moisés. Recordemos que Miriam fue su hermana mayor que cuidó de él cuando era muy pequeño. Recordemos cuando la mamá de Moisés lo colocó en una canasta en la ribera de un río en Egipto, y ella estuvo como protectora de Moisés en aquel entonces. Y Aarón era su otro hermano que también era sumo sacerdote de Israel. Entonces, ambos, tanto Miriam como Aarón y Moisés, eran líderes, líderes espirituales en el pueblo de Israel. Miriam, recordemos que ella había escrito y dirigido un canto de alabanza cuando la nación de Israel cruzó el Mar Rojo, y fue llamada también profetisa. Pero ahora vemos una posición de Miriam y Aarón que estaban celosos, en este caso de Moisés, y buscaron una excusa para discutir, en este caso sobre la esposa de Moisés. Miriam, él era la hermana mayor de Moisés, que también significa su nombre, rebelión o amada. Aarón era el hermano mayor también de Moisés, pero menor que María, y su nombre significa maestro, iluminado, ilustre. Se nos dice que María y Aarón hablaron mal de Moisés porque se había casado con una mujer cusita que es de Etiopía. Ahora, ¿por qué estaban molestos con Moisés? Bueno, creo que fue porque sintieron que Moisés estaba yendo en contra de la ley porque se había casado con una mujer de otra nación. Bueno, vemos que Miriam, también conocida como María, ¿no? En este caso, está tratando de acusar a su hermano de hacer algo malo, ¿no? Pero vemos que Dios escucha y está atento a todas las murmuraciones de estos dos hermanos frente a las acusaciones que hacían contra Moisés. Es decir, que Dios no es ajeno, ¿no? Dios no es ajeno a las murmuraciones de las personas o lo que nosotros podamos hablar contra nuestro prójimo. Dios aclara pues que Moisés era una persona mansa y que no había nadie tan humilde como él. En este caso a veces necesitamos permanecer en silencio. Muchas veces somos acusados falsamente y muchos nos hemos pasado que nuestros propios familiares nos han murmurado contra nosotros, pero vemos acá el ejemplo de Moisés, que quedó en silencio y esperando pues la liberación de parte del Señor. En este caso Moisés no necesitaba defenderse, es el Señor quien lo haría. Esto me recuerda que cuando nos encontramos atacados, insultados o despreciados por causa de Cristo, debemos orar para que Dios nos dé fuerza para soportarlo. En este caso, en Nehemías capítulo 4, verso 20 dice, nuestro Dios peleará por nosotros, es Dios quien pelea por nosotros. Moisés, como indica la Biblia, era manso y era el más manso de todos los hombres de la tierra, y esta es una figura de Jesús que también es apacible y humilde de corazón, y él también fue un ejemplo de mansedumbre y humildad. Moisés era fiel en toda la casa y Jesús es fiel y verdadero en nuestras vidas. Él, a pesar de nuestros errores, él siempre permanece fiel.
Después de que Dios escuchó estas acusaciones, convocó una reunión familiar, pues en el tabernáculo de reunión. Él descendió pues en una columna de nube y se posó dentro de la entrada del tabernáculo, ¿no? Para poder hablar con ellos. Y acá Dios le aclara tanto a Miriam y a Aarón que cuál es la diferencia entre un profeta y Moisés y el trato que tendría con el profeta, es decir, él sería conocer a través de un profeta, a través de visiones o a través de sueños, pero en el caso de Moisés no sería así, porque hablaría claramente y cara a cara, no tenía un trato especial con Moisés. Y por eso nos dice uno de los motivos porque era fiel, ¿no? Fiel y manso. Era necesario que Dios convocara esta reunión para aclarar las cosas con Miriam y Aarón, ¿no? Moisés era muy especial entre el pueblo y el Señor tenía que transmitirle tanto a Miriam o María, ¿no? En este caso vendría a ser el mismo nombre, Miriam y Aarón, que no le correspondía juzgar a Moisés. Y aunque Dios parezca duro, actúa en defensa de Moisés, que es una prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso le dio una lepra, ¿no? En su cuerpo, como estuvo blanca como la nieve, y fue expulsada por 7 días del campamento de los hijos de Israel. Estuvo lejos de la presencia de Dios. Vemos que Miriam se equivocó al hablar en contra de su hermano Moisés, quien era instrumento de Dios. Ahora vemos el corazón noble de Moisés, que ora por su hermana, intercede por su hermana, que fue muy injusta con él, para que Dios pueda pues apaciguar su ira. En Mateo capítulo 5 verso 44 dice: pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dios nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, aunque nos aborrezcan, aunque hablen mal contra nosotros, hay que bendecirlos. Bueno, después de escuchar la súplica de Moisés y Aarón, porque Aarón también ora por Miriam, el Señor pues reconoce su súplica y deja en claro que Miriam no iba a morir, sino más bien sufriría la vergüenza de su lepra durante una semana. Luego de este hecho, Miriam se recupera y es ahí donde recién el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán, ya siguen con su camino. Ahora vemos que Miriam y Aarón aprendieron la lección sobre su murmuración. Aunque nos equivoquemos y cometamos errores, es bueno para nosotros ver que el Señor sigue siendo fiel a pesar de nuestros errores. Si es posible que tengamos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones o nuestras malas decisiones, pero Dios se preocupa lo suficiente como para corregirnos y para que no volvamos a cometer tales errores. La disciplina de Dios es siempre santa y correcta hacia nosotros y debemos tomarlo humildemente y saber que Dios nos ama y que si nos aflige tiene alguna razón y un propósito. Bueno, en conclusión, la murmuración puede generar división en una familia, en el trabajo, en la iglesia, ¿no? Y Dios nos muestra que no debemos murmurar porque hacemos daño al prójimo y también a nosotros mismos, porque esto nos aleja de Dios. En este caso, María o Miriam tuvo que ser avergonzada, pero Dios misericordioso la sanó, no sin antes enseñarle una lección que no olvidaría nunca. En este caso podemos ver que nosotros podemos encontrar en Cristo esa compasión, esa misericordia. A través de la cruz, ¿no? Podemos obtener el perdón de nuestros pecados y limpieza de todas nuestras inmundicias, ¿no? Como aquella lepra que cubrió su cuerpo de Miriam en señal de su pecado, ¿no? Igual Cristo nos limpió, nos redimió, nos sacó toda esa contaminación llamado pecado en nuestras vidas. Y bueno, ahora tenemos que caminar por fe y caminar cada día siempre con el objetivo de nuestra vida eterna allá en los cielos con Jesús.